Encontramos con el profesor Samuel Lancheros, ex docente del Instituto Bolívar, quien nos ha querido colaborar con la reseña histórica y contarnos cómo fue la evolución de la educación del Instituto Bolívar. Profesor Lancheros, buenos días, muchas gracias por su colaboración. A sus órdenes. Yo les puedo colaborar en lo que me consta, en lo que ha sucedido, en la forma en que he vivido con los alumnos, afortunadamente por ahí unos 48, 49 años. Hace más o menos 50 años la educación era distinta a la educación de hoy. Había una preocupación tanto de los padres de familia como de los maestros y en sí, ¿qué tal su merced? Y en sí con el mismo estudiante, el mismo alumno que se preparaba para venir a formar más tarde parte de la sociedad. De ahí aparecieron los directivos hoy de las diferentes entidades gubernamentales, pero eso dependía de la formación que se les diera en la escuela. La formación del alumno se hacía mediante tres elementos, que era el mismo alumno, el padre de familia y el maestro. Cuando el niño cometía alguna falta, entonces se llamaba al padre de familia y el padre de familia conciliaba con el hijo y con el maestro y se comprometía a ayudarlo a formar, teniendo en cuenta de que con el correr de los tiempos vendría a ser una de las personas prestantes en el país para dirigir al país, o dirigir a su pueblo, dirigir a su comunidad, o al menos dar buen ejemplo para las personas que llegarían posteriormente a él. Hoy día ha cambiado mucho eso, porque hoy día el niño reclama derechos, pero no conoce sus deberes. Y yo creo que cada derecho tiene un deber y viceversa, cada deber tiene un derecho. Pero el mismo gobierno se encarga de darle una cantidad de prerrogativas al niño, y el niño entonces las conoce más que los padres de familia, y cualquier debilidad que contenga en su vida, entonces él sabe por dónde salir para burlar la autoridad, tanto del papá como del maestro, e inclusive de las autoridades civiles y de las eclesiásticas. No sé para dónde vaya esto, pues la verdad es que hoy día se está instruyendo, pero no se está educando, no se está formando a la persona, sino instruyéndola. Y la instrucción pues ha cambiado mucho, porque hoy día al alumno no se le exige memorizar nada, ya que es una parte de la formación educativa. Hoy día basta con que el alumno espiche una tecla, o no sé cómo llame, de un computador, y el computador da la respuesta. Entonces el que sabe el computador, pero el alumno no llega a saber nada, y yo únicamente a manejar una máquina. No sé si esto irá para mecanizar de la educación o... No entiendo sí, para dónde vaya esto. Bueno, profesor Samuel, nos ha contado un poco de cómo era esa manera que se corregían a los estudiantes. Me gustaría también que nos contara cómo fue esa manera de estimular a los estudiantes que se destacaban por su desempeño. Bueno, había en esa época una forma metodológica de estimular al alumno que se distinguía, que era nombrándolo monitor. Y monitor quería decir que era el responsable del curso. Cuando el profesor por alguna circunstancia no acudía al curso, entonces el monitor o el muchacho que se distinguía por su comportamiento se hacía cargo del curso y tenía su autoridad para dirigir el curso en ausencia del maestro. Posteriormente entonces vino la cuestión de los estímulos económicos, que el mejor alumno de cada curso se le premiaba dándole una beca. En esa época la beca valía por ahí $1. Pero sin embargo entonces el muchacho o todos los muchachos luchaban por esto. Los maestros de esa época se preocupaban mucho por la formación del muchacho y siempre estaban hablando con las personas de la sociedad a ver qué remedio se podría poner cuando el muchacho faltaba civilmente a la sociedad. Pero hoy día no existe ni cívica, ni existe la urbanidad de Carreño, ni existe el respeto del menor al mayor, ni del mayor al menor, ni del hombre a la mujer, ni de la mujer al hombre, ni del niño a la niña, ni de la niña al niño. Todos se tratan como... No me encuentro la palabra para poder decir. Profesor Samuel, de su labor como docente, ¿qué aspectos considera que se deberían continuar, que sería necesario rescatar para la labor docente? Rescatar sería el respeto al ser humano en todas sus instancias y el respeto a la naturaleza.
La persona que respeta la naturaleza y respeta a su prójimo es una persona que vive bien, sana, no perjudica a nadie y está colaborando con todo el mundo. Profesor Samuel, cuéntenos también sobre qué tipo de capacitación era requerida para ejercer la docencia en esa época. En esa época se hacían cursos en vacaciones, cursos de pedagogía, de psicopedagogía, de metodología, para poder desempeñar el cargo de maestro. Y la Secretaría de Educación o el Ministerio en alguna de sus épocas del año mandaba inspectores para que vinieran a presenciar el desenvolvimiento de una clase, por decir algo, o el comportamiento del maestro frente a sus alumnos. Hoy día, no sé, yo hace tiempo ya que me retiré de ese negocio, hace como unos 12 años, no sé qué, si vendrán inspectores, no vendrán inspectores, o habrá un seguimiento a los educadores, no sé. Profesor, nos comentabas algo sobre que los docentes se conocían como el teclado universal. Coméntanos un poquito esa era otra cosa. En esa época, por allá en el año 50, del año 50 al año 60 más o menos, los maestros, yo no sé, venían de los colegios de los curas, por ejemplo, de León 13, porque yo tuve unos profesores, yo creo que uno de todavía recuerdan, los profesores Zambrano, don Isidro y don Rafael, que ellos sabían de todo, sabían matemáticas, sabían español, sabían geografía, sabían historia, conocían el inglés, conocían el francés, conocían el latín, conocían las raíces griegas, y a cualquier clase que los mandaran a dictar no se quedaba jamás. Hasta música, don Rafael sabía tocar piano, y cuando no había profesor de música, él se le medía y tocaba piano, y cantaba también don Rafael, de manera que eran profesores que estaban, no puedo decir, ¿no? ¿Qué clase de instrucción recibían por ahí en los colegios de los curas, especialmente de los salesianos, ¿ya? Y en esa época pues funcionaban las universidades, la Universidad de Javeriana y la Universidad del Rosario, y allí en Chiquinquirá había una especie como de universidad que era de los curas dominicos. Los franciscanos, por ejemplo, los franciscanos son unas personas supremamente preparadas. Cuando estábamos estudiando había un cura que sabía como 8 idiomas, terrible, Padre Morales. Cuando estudiaba ese padre, le dictó clases al profesor Samuel. Nos dictaba clases en el Instituto Bolívar, dictaba clases de raíces griegas y latín y filosofía, el Padre Morales. Ya que el profe nos comenta sobre sus docentes, también quisiera que nos nombrara docentes pioneros en educación del municipio de Guatire. Pues han sido muchísimos en realidad, porque han dejado una huella de sus alumnos. Yo no estoy para calificarlos, porque quien debería calificarlos son los muchachos que recibieron la instrucción y sobre todo la educación, la formación del individuo. Pero entre ellos podemos mencionar, a ver, en la época mía, a los hermanos Zambrano y al profesor Ramírez, a un profesor Lozano tal vez. Posteriormente pues estaba el profesor Eli Carrasco, ya posterior el profesor Jaime Ángel, el profesor Pablo de Jesús Puerta, el profesor Jiménez, y sí, son numerosísimos los profesores que han pasado y han dejado huella en el Instituto Bolívar, en cada uno de los alumnos. Hoy día cuando yo me encuentro con un alumno, ellos mismos me hacen recordar o volver la historia del Instituto Bolívar, nombrando algunos profesores que por gracia de ellos, hoy día en realidad son personas que le están sirviendo al país. Bueno, profesor, cuéntenos también, ya para finalizar, ¿qué significa el Instituto Bolívar para su vida? Para mi vida fue todo. En el Instituto Bolívar comencé yo por ahí como tercero o cuarto de primaria, por allá en el año 47, cuando estaba recién departamentalizado. Ahí terminé la primaria y terminé mi bachillerato en el año 54. En el año 54 se presentó la oportunidad de ir a reemplazar a un profesor por allá en Guaduas, y me encontré con un sector nacional y me propuso que fuera 15 días a reemplazar, y me fui para allá y allá me quedé, porque en esa época pues
Era época de violencia y no había gente que fuera a reemplazar a los profesores en los colegios de violencia, y el que se amañaba ya, pues se amañaba porque no tenía problemas. Y después, en el año 60, me trasladaron aquí para el Bolívar y duré hasta el año 96. Lo que sí advierto es que yo nunca tuve problemas ni con padres de familia ni con ningún alumno, afortunadamente. Y hoy día todos los alumnos que por mis manos pasaron son muchachos que me respetan, muchachos que me saludan, muchachos que me quieren y muchachos que en realidad a veces dicen que gracias a la educación que reciben. Profe Samuel, cuéntenos un poco de cómo nace la institución Instituto Bolívar. La institución, el Instituto Bolívar, nace por desobediencia del gobierno clerical en aquella época, 1915 aproximadamente. En esa época quienes ordenaban o quienes nombraban o quienes trasladaban a los maestros eran los frailes, tanto dominicanos como franciscanos, como los hermanos cristianos, etc. Aquí en Nueva correspondió a los hermanos franciscanos, y por una desobediencia al cura, entonces el profesor de esa época se vio obligado a tener que abandonar sus labores y renunció, se fue. Y viendo los padres de familia que tenían los muchachos en el colegio, que hacía falta el profesor, entonces consiguieron uno, y como no tenían en esa época instalaciones, entonces resolvieron tomar una pieza en arriendo y comenzó el colegio a funcionar ya como privado en la calle Quinta con la carrera octava entre carrera octava y séptima, una pieza. Al año siguiente pues crecía el número de alumnos y ya no cabían en la piecita, entonces se vieron obligados a tener que tomar otra pieza en arriendo y la tomaron por la carrera sexta entre calles Quinta y Séptima, y ahí funcionó el colegio con el nombre de Instituto Caldas hasta el año 18. El año 18 entonces ya los concejales de aquella época vieron la necesidad de fundar un colegio oficial, y así fue como ellos se hicieron cargo de nombrar a los profesores o conseguirlos y poner a funcionar el siguiente curso que existía en el año anterior. Según la historia, le pagaban R$1 al profesor rector. Se supone que a los profesores pues, les pagarían menos del R$1. En algunos casos, posteriormente, entonces ya les pagaban, era en víveres, les daban parte en plata y les daban parte en viandas, huevos, por decir, pollos, etcétera, etcétera. En el año 18 ya los concejales entonces decretaron, crearon un colegio oficial y nació con el nombre de Instituto Bolívar. Este funcionó donde hoy es la concentración Antonio Nariño. Los cursos de bachillerato pues comenzaban a acrecentarse y vino el primero bachillerato, segundo año de bachillerato, tercero hasta cuarto de bachillerato, de manera que en el año 22 ya había cuarto de bachillerato, ¿ya? Y los muchachos que estaban en cuarto de bachillerato para poder terminar sus carreras tenían que desplazarse a Bogotá, irse a coger el ferrocarril en Nemocón y en Nemocón para Bogotá. Eran muy escasos porque los que no tenían plata pues aquí quedaban únicamente con el cuarto de bachillerato. En el año 45 hubo un gobernador que era Yech Quinquirán, era amigo de los diputados en esa época, y entonces se pusieron de acuerdo tanto los diputados como el gobernador en departamentalizar el colegio, es decir, que el departamento se hiciera cargo de él. Y en el año 45 entonces se departamentalizó. Y siguió departamental y siguió con el cuarto año de bachillerato hasta el año 52. En el año 52 siendo rector el señor Bernal. Entonces pidió la visita para la aprobación total del departamento, así fue que en el año 52 vino la visita y los que estaban en cuartos
algunos de ellos se fueron para Boyacá y otros nos quedamos ahí en el Bolívar esperando a ver si lo aprobaban o no lo aprobaban. En el año 54 entonces llegó la resolución de aprobación de todo el bachillerato completo, desde primero hasta sexto año de bachillerato. Entonces el Bolívar funciona con sexto de bachillerato desde el año 1954. Profesor Samuel, cuéntenos un poco de cómo fue su ingreso al colegio, desde qué año empezó su labor como docente. Yo estudié en el Bolívar desde el año 50, desde el año 47, primaria. ¿Ya? Ya en el año 47 ya había primaria, ya en el Antonio Nariño, ya llegué a hacer cuarto, tercero de primaria. Terminé mi bachillerato en el Bolívar en el 54 y después entonces me fui para Bogotá a tratar de estudiar ingeniería y me encontré en esa época con uno de los inspectores que habían venido aquí a aprobar precisamente el bachillerato y a entregar los primeros cartones de bachilleres y me dijo que si no tenía nada que hacer, pues en esas épocas, pues la verdad era que no había nada que hacer todavía. Y entonces me convenció para que fuera a reemplazar a un profesor a Guaduas, porque el profesor se había enfermado, que esto sería por unos 15 días. Y yo me fui para Guaduas a reemplazar al profesor, y resulta y pasa que el profesor no volvió porque se murió. Entonces me tocó quedarme en Guaduas reemplazándolo. Y ya estando en Guaduas, entonces ya la cuestión cambió, porque allá en esa época pues tenía uno ciertas prebendas como maestro por ser lugar de guerrilla, por ser zona roja, y tenía una cantidad de primas y de cosas allá. Y sin embargo, pues en vacaciones yo me venía para Bogotá a hacer cursos sobre matemáticas, venía a La Salle y venía a la Universidad de La Salle o venía a la Universidad de Piloto, que había en esa época había clases de matemáticas y ahí hice unos cursos todos los semestres, ya cursos de eso. Con el correr del tiempo entonces me mandaron para La Palma y en La Palma estuve 2 años y ya estando en La Palma entonces el clima me sentó mal, tuve que pedir traslado y me mandaron para Chocontá. Estando en Chocontá entonces me dio por casarme y me mandaron para Ubaté. En el año, yo llegué aquí a Ubaté como profesor en el año 60 y salí en el año 96. Te retiraste en el 96. Profesor, cuéntenos un poco sobre el modelo pedagógico que se El trabaja. modelo pedagógico ha cambiado del 100%, del cielo a la tierra. En esa época, del año 60, pongamos el año 55. En el año 55 formaba parte de la parte educativa. Entiéndase, la parte educativa formaba parte del pénsulo, programa educativo, los padres de familia. Los padres de familia colaboraban mucho con los maestros, porque ellos decían que el maestro era su segundo padre. Y todo lo que se presentaba en el colegio y todo lo que se presentaba con sus hijos, ellos respaldaban la determinación del maestro siempre y cuando que fuera justa. Y entre el maestro y el padre podía formar al alumno. Hoy día ha cambiado en un 100%, porque hoy ni el padre de familia tiene autorización sobre el hijo, ni el maestro tampoco tiene autorización sobre su alumno. ¿Por qué motivo? Porque aparecieron unas leyes nuevas en el Senado de la República sobre cuestión de educación, de que los niños son intocables, no se pueden formar. Y entonces los muchachos se levantan de acuerdo a sus caprichos, y por eso es por lo que aquí en Colombia la juventud en realidad, lástima que se está acabando la juventud. Hay muchachos, pero no hay jóvenes. Sí, señor. Bueno, profe, cuéntenos un poquito sobre qué cantidad de estudiantes se conformaban ese grupo, ese curso para formar. Para formar en cada curso. Sí, cada curso, sí, indistintamente. Hubo años de que había, por decir, 38, 40 alumnos por clase o por curso.
pero ya le digo que era supremamente fácil manejar 40, 42, 45 muchachos, porque uno tenía el respaldo del padre de familia. Hoy día el padre de familia lo que le dice al alumno es que el maestro es un enemigo, y por eso la juventud no está aprovechando nada. Claro, sí. Los profesionales de esa época son muy diferentes a los profesionales de esta época, porque ellos tenían una cuestión como meritoria por su esfuerzo. Hoy día la educación está sobre un plano de que al muchacho en realidad no le cuesta ningún trabajo, porque los computadores y las tablas y las no sé qué, las no sé cuánto, pues están reemplazando al muchacho. Están haciendo perder la conciencia del alumno y se la van entregando a un aparato. No tienen que ir a terminar eso. Sí, señor. Profesor Samuel, cuéntenos un poco de los exalumnos egresados del Instituto Bolívar que se han destacado a nivel nacional. Eso sí es una pregunta supremamente difícil de contestarse a su merced, porque por lo menos han salido, no exageremos las cosas, pero del Bolívar han salido más de unos 500.000 alumnos, porque son aproximadamente 46, 45 promociones, y póngale un promedio de 80, esto es una cantidad de gente. Ahora, los exalumnos que salieron del Instituto Bolívar están ocupando todas las ramas del saber, todas. Hay comerciantes, hay conductores, hay industriales, hay médicos, hay de todo, y en todas partes. Hasta en los Estados Unidos hay muchachos del Instituto Bolívar trabajando en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo conozco personalmente uno que fue uno mío, que es de aquí de Ibaté, de aquí del pueblo de Ibaté, y está como profesor de matemática pura en la Universidad de Columbia. Y hay otro muchacho que está en la mercante estadounidense, si es que así se llama, y hay otro muchacho